Martes 11 de diciembre del 2012. Asunto UGU 87. 4 horas 56 minutos. Así que cuando la persona no sabe y trata de expresar la complejidad, ni hace comprender Carlos Calvo, entonces lo hace de manera superficial. Y la superficialidad dice muchas cosas que luego no tienen sentido, y eso nos sucede muchas veces. Que podría ser lo que le ocurre a Jesús Mosterín en la Diputación de Tarragona en el año 2010, al que nos presentan como un hombre del Renacimiento, es decir, no sé, porque es catedrático de lógica y filosofía, matemático e investigador del CSIC, y que en el minuto 17 de su conferencia dice lo siguiente: fulano no tiene hijos, y nosotros lo sabemos. Pero si yo digo que el hijo mayor de fulano tiene un Mercedes, ¿eso es verdadero o falso? Pues obviamente eso no es verdadero ni falso. Pero no. Yo la pregunta que te hacía acerca de la dieta mediterránea y su capacidad para modificar la realidad era excluyente del fenómeno que trato de observar desde mi posición serendípica. El número 7 es azul, continúa Mosterín, que ha intercalado entre tanto que la verdad y la falsedad se refieren a cosas que forman parte de la realidad y a predicados que se aplican de estas cosas. ¿Eso es verdadero o falso? Pues no es verdadero ni falso. La falsedad es la negación de la verdad. Sin embargo, para Francisco Mora es más gratificante si entra una mujer por la puerta con su conjunción de blusa, falda y zapatos de colores, que uno se vuelve y dice: ¡qué elegante! Lo he admirado. Y otros dirán: ¡qué hermosa! O ¡qué guapa! Que hace que una conjunción de formas y colores te hable. Bueno, yo solo puedo contestar por mí, que después de todo, a lo largo de mi vida, eso que él dice me ha sucedido verdaderamente muchas veces. Yo a ti te hablo porque tú antes me dijiste algo. Es cierto que ni siquiera te dirigías a mí en concreto, pero nos encontramos en una unidad de tercer orden. Luego, ¿qué clase de conjunción soy yo? Soy una conjunción de 100 billones de unidades autopoéticas, pero asombrosamente guardo la misma proporción con la realidad que la materia conocida guarda con el espacio, lo que no excluye que los chicos educados en Harvard me parezcan trillones de veces más estimulantes que los que presumen de pertenecer a Oxford y de haber trabajado durante 40 años en un laboratorio en la mejor universidad del mundo. Que esto puede observarse en la misma conferencia de Jesús Mosterín a la que me estaba refiriendo antes, pero mucho ojo. Todo es rigor y método científico, como cuando se coloca uno delante de un paisaje de Van Gogh y se le explica al mundo que el autor era un loco y que los niños pequeños, como los toros y los perros, no tienen sentimientos, porque su cerebro no está mielinizado en su corteza prefrontal y no llega a tener conciencia, que dice que se refiere a mielinización y por tanto transmisión nítida de información en esa corteza orbitofrontal, que es la sede de esas planificaciones racionales y de los constructos ético-morales. Y tanto es así que está revolucionando la jurisprudencia americana al impedir que se aplique lo que se aplica a un chico ya de 16, 17 años, que se está aceptando que no es lo mismo y que hay que cambiar la jurisprudencia en orden precisamente a eso, a la nitidez en el procesamiento de la información. Es decir, que según y yo lo voy a entrecomillar, neurocientífico, hasta que no tienes la edad en la que puedes votar, no tienes derecho a tener sentimientos. Que lo preocupante no es que yo ironice este amanecer sobre ello, que lo preocupante es lo preocupados que parecía tenerles este criterio y en concreto las aspiraciones de Francisco Mora a dirigirse también como neuroético a algunos de los ponentes que participaban en aquel congreso que se celebró en torno a la figura de Zubiri. Pero, como me sigue haciendo comprender Calvo, no se tiene conciencia de que la explicación superficial no sirve hasta que se pone a prueba y te das cuenta de que perdiste el tiempo. Y también que si una persona no maneja bien la complejidad, la explica de manera complicada.
Y el aprendizaje complejo no es lo mismo que el aprendizaje complicado. Y el permiso es inductivo. Y el aprendizaje es complejo porque hay una gran diversidad de la que aprender, pero es complicado en tanto yo no sepa por dónde comenzar a observar. Por lo que lo primero que hay que procurar enfocar es a la definición de un criterio diferenciador en observación. Pero ¿qué es lo más importante de eso? Respetar la curiosidad que desde siempre ha guiado al mamífero. Pero las personas innovadoras desarman la organización y con su cuestionamiento incitan a actuar en base a patrones distintos, que lo inédito quizás siempre sea solo lo inédito para el sujeto que lo está descubriendo, que eso es precisamente un niño. Y el educador debe permitirle al sujeto educando que goce del descubrimiento que tuvo y animarlo a que trate de explicar todos los fenómenos posibles a través de esa explicación que él encontró, que muy seguramente él mismo va a comprender que pronto comienzan a emerger ciertas situaciones en las cuales el fenómeno no se aclara siguiendo esa lógica. Pero si me etiquetas, me niegas, como lo dice Mirta Puya, que es neuropsicoeducadora, igual que para aprender se necesita esencialmente la coinspiración y la complicidad de dos neurotransmisores específicos, la paz de la serotonina y la voz del desafío, la noradrenalina, que eso será imposible si el docente no está a favor mío. Jueves 13 de diciembre del 2012. Asunto UCUUA 98. 4 horas 57 minutos. Otto Kernberg comenzaba a explicarme ayer que el lenguaje es el sistema más complejo de representación que permite una reflexión y autorreflexión del afecto. Pero son 3 los canales que precisa: los de la transferencia y el de la contratransferencia. Y yo pensé en ese momento en el código que utilizo contigo. No es el sistema más sencillo ese, por el contrario, que permite una reflexión y autorreflexión del afecto, porque hoy en día para el psicoanálisis la comunicación neurofisiológica de los afectos, que es a lo que yo me refiero como principios, al final de este mismo correo, en el asunto CA68 CCG, se fundamenta en 2 sistemas, uno de organización interna de la percepción y el otro de comunicación intersubjetiva, con la función biológica propia de los mamíferos y de protección que ahora no vamos a mencionar. Y yo no estaba frivolizando ayer cuando me refería a Harvard y a sus estudiantes. Maturana se doctoró en Harvard en 1958 y Varela cursó en Harvard un posgrado entre 1968 y 1970 sobre las retinas de los insectos, de cuya tesis fue doctor Thorsten Wiesel, un premio Nobel de Medicina en 1981, que por cierto Maturana fue postulado para el Nobel junto con Jerome Letwin del MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde Chomsky da clases y que se encuentra en el Cambridge de esa mancomunidad que es la ciudad para la ciencia a la que López Otín nos refiere, y con la que él también guarda relación íntima, como la guardaba William James y la guardó Claudio Naranjo, que cuando le dijo no al psicoanálisis de su tiempo, eso explica, era tachado de fenómeno esquizoide, es decir, de unos como yo misma están buscando lo que no existe, lo que anhelan, boulesis, un mundo que no existe. Pero el lema de Harvard es veritas, verdad. Por ejemplo, nadie quería, asegura Mosterin, que el universo fuera una explosión, y esto no se le ocurrió a nadie, ni a Einstein, que lo predijo en sus ecuaciones y que por ello incluso cambió su teoría. Pero el universo mismo se nos impuso como una explosión cuando llevábamos 4.000 o 5.000 años pensando que el universo era como un reloj. Entonces, lo que había comenzado a pensar ayer contigo es en lo que sé de la historia de la filosofía en Oriente, donde hay un Tao y el budismo, y de Occidente, donde hay profundas diferencias y manifiestas semejanzas entre sus corrientes que, hasta donde yo conocía, atañen al pensamiento, a la experiencia y también a la conciencia.
El racionalismo continental, que es quien parece otorgar al pensamiento una autonomía absoluta que constituye el juez del nivel empírico y donde en la conciencia hay una carga de contenidos innatos. Y el empirismo inglés, donde la conciencia algunos aseguran que es pasiva y vacía, limitándose a recibir los contenidos de la experiencia, lo cual me resulta, para empezar, algo chocante, debido a que Chomsky menciona a Hume en relación a su, comillas específicas, gramática generativa, y a la que llama Francisco Mora la mejor universidad del mundo. Me imagino que no será la Complutense, es Oxford, que en realidad es la más antigua del mundo anglófono, donde la verdad es poderosa, o también la ciudad de las agujas del sueño, y donde, como en el Cambridge inglés, por tanto la luz y las copas grandes solo admitían anglicanos, y que puede presumir de contar entre sus alumnos con Tolkien, Lewis Carroll, C.S. Lewis y la filósofa Iris Murdoch, a quien he tenido recientemente el placer de analizar, entre comillas fenomenológicas, alegrándome mucho de no encontrarme en su mismo caos conceptual. Que antes de Harvard, Maturana viajó al Reino Unido, pero, sin embargo, lo hizo a la Universidad de Londres, que no es tradicional. Y con esto quería yo señalar que por el momento mi empirismo autóctono en principio va a mostrarse más de acuerdo, si me tengo que basar en lo que conozco de los exponentes de estas instituciones o corrientes, con la mentalidad dominante que existe entre mis contemporáneos al otro lado del océano, que de allí procede también mi manual de biología molecular de la célula, que, aunque en su 5ª edición, Watson, uno de los padres, entre comillas muy críticas, del descubrimiento de la doble hélice del DNA, ya no figura entre sus autores. A Alberts fue él quien lo arrastró a esta compilación. Así que no va a quedarnos otro remedio, si queremos que nuestros niños del mañana puedan conocer la nueva educación, que hacerle el psicoanálisis a nuestra sociedad. Pero verdaderamente Otto Kemper es el primero que en menos de 8 minutos ha conseguido que le levante el suspenso y le conceda toda mi atención. Algo increíble, pero créeme. Bueno, muy buenos días, que hoy me ha costado mucho más llegar hasta aquí, porque ayer no dejaba de pensar, y contigo, en la Europa del elemento del crimen, de ese danés también tan incorregible, que te deseo que te sientas muy pero que muy bien, querido profesor. Yo voy a leer a John Iturrarte, que ayer recibía otra carta suya. Diciembre 7 del 2012. Agur, María. Te envío este adelanto sobre lo que te enviaré a mediados o final de mes, cuando recoja el ordenador de la avería. Estoy en un pulso que espero perder. Con el concejal y el ayuntamiento de Zarauz, de Bildu, coalición en la que se encuentra HDR y Batasuna. Estoy en un pulso que desespero perder, que desespero, no, yo creo que es que desesperas, que esperas perder, con el concejal y el ayuntamiento de Zarauz, el concejal de Cultura y el ayuntamiento de Zarauz, de Bildu, coalición en la que se encuentra HD. Debe aclarar situaciones. Homenaje a los fusilados del 27 de septiembre de 1975. Escultura. Llevo años guardando esta escultura.
Este año era el momento de ponerla. Bildu no se ha atrevido. A los días el gobierno vasco reconoció la pantomima de juicio a la que se vieron sometidos los 5 luchadores antifranquistas, 2 de ETA y 3 del FRAP. Será el año que viene, ya veremos. Curso o taller de creatividad. Un curso o taller en el que se desarrollan ideas creativas a partir de la expresión que cada uno tome como referencia o modelo. Hace 5 meses que presenté la idea en el ayuntamiento. Exposición en la vía pública como refuerzo del taller de creatividad y presentación del cursillista. Yo mismo he ideado y estoy preparando una exposición en la vía pública, en los paneles municipales que se colocan para poner actividades culturales. Sería una serie de fotocopias, 5 por 2 fotocopias de momentos de mi obra y trabajo. Veo una luz, Taller de tapices. Veo una mujer que se asoma por la ventana. Veo un caballo. Taller de tapices. Veo monjas. Taller de tapices. Es que no entiendo la primera palabra. Poseo un taller completo profesional de artesanía textil. Quiero cederlo al ayuntamiento. Se organiza un taller de aprendizaje. No, es maravilloso. Un año tutelado económicamente, otro a medias, tutelado y autónomo. No dicen nada, pero lo vas a tener que decir. Se me ha ocurrido que lo van a tener que decir, no te preocupes. Beca artista. El ayuntamiento concede una beca de 3.000 euros para realizar una obra de arte. Y esto no lo hagan, Avilés. Porque hablan de elitismo de la cultura. He presentado un proyecto de 2 tapices. Serviría para impulsar el taller. Exposición en Guernica. El brazo del guerrero. Exposición en Guernica. En el mes de marzo expongo en Guernica. No puedo esperar más, llevo un año de aplazamientos. No sé si voy a tener dinero para ir a verte. El dragón fénix. Cuento para mis nietos. Ya 5. Sobre el último dragón de Aralar. Pues ese yo me lo tienes que enviar. Texto, relato, novela, dardara, estremecimiento. Y sigo escribiendo sobre mi trabajo. Espero que recibas algo el mes que viene. A pesar de las malas condiciones económicas, no me aburro. Yo también. Yo tampoco. Ahora estás ahí. Ahora sí estás ahí. Un fuerte abrazo. Muy fuerte. Agur. Jon Iturrarte. Marisolar. Marimeta. El rostro de Marimeta. Los muertos de la guerra civil. El niño. Los escombros. La abuela Nicolasa. Este que visualizamos es un trabajo de Jon. Es una escultura en Guernica. Este
Este es un ritual que Él nos concita a realizar cuando visitemos esta ciudad. María es quien, cuando todo cesa, el bombardeo, mientras el niño muerto suda, la madre rota sangre. Cuando todo cesa, agradecimientos. Hay aquí un Ramón Laucirica que yo juraría que conocía a un pariente suyo, a Kepa. Entonces, si es así, si guardan alguna relación, pues muchos recuerdos míos de María, de aquella entrevista que les hice, y un fuerte beso para Yune, a quien no le gustaba su nombre, pero para todos nosotros. Muchas gracias, John, muchas gracias. De verdad que te lo agradezco mucho. Es todo un legado. Venga, escríbame. Y gracias por la hoja también, que yo también tengo aquí, de las que voy recogiendo. Fulano tiene un Mercedes, ¿eso es verdadero o falso? Pues obviamente eso no es verdadero ni falso. Pero no. Yo la pregunta que te hacía acerca de la dieta mediterránea y su capacidad para modificar la realidad era excluyente del fenómeno que trato de observar desde mi posición serendípica. El número 7 es azul, continúa Mosterín, que ha intercalado entre tanto que la verdad y la falsedad se refiere que podría ser lo que le ocurre a Jesús Mosterín en la Diputación de Tarragona en el año 2010, al que nos presentan como un hombre del Renacimiento, es decir, no sé, porque es catedrático de Lógica y Filosofía, matemático e investigador del CSIC, y que en el minuto 17 de su conferencia dice lo siguiente: fulano no tiene hijos, y nosotros lo sabemos. Pero si yo digo que el hijo mayor de fulano cosas que forman parte de la realidad y a predicados que se aplican de estas cosas, ¿eso es verdadero o falso? Pues no es verdadero ni falso. La falsedad es la negación de la verdad. Sin embargo, para Francisco Mora es más gratificante si entra una mujer por la puerta con su conjunción de blusa, falda y zapatos de colores, que uno se vuelve y dice: qué elegante, lo he admirado, y otros dirán: qué hermosa o qué guapa, que hace que una conjunción de formas y colores te hable. Bueno, yo solo puedo contestar por mí, que después de todo, a lo largo de mi vida, eso que él dice me ha sucedido verdaderamente muchas veces. Yo a ti te hablo porque tú antes me dijiste algo. Es cierto que ni siquiera te dirigías a mí en concreto, pero nos encontramos en una unidad de tercer orden. Luego, ¿qué clase de conjunción soy yo? Martes 11 de diciembre del 2012. Asunto: UGU 87, 4 horas 56 minutos. Así que cuando la persona no sabe y trata de expresar la complejidad, me hace comprender Carlos Calvo, entonces lo hace de manera superficial. Y la superficialidad dice muchas cosas que luego no tienen sentido, y eso nos sucede muchas veces.